Rosario, Aarón ou Adrián son algúns dos 8 rapaces que traballan en prácticas durante estes meses en dúas empresas de Lugo, Sprinter e Décimas. Non tería nada de particular se non fose porque pertencen a grupos en perigo de exclusión social e o traballo se inclúe na iniciativa Aprender Traballando, un proxecto de formación teórico-práctica dirixido a estes colectivos. Trata de darle una oportunidad a personas jóvenes en riesgo de exclusión con una empleabilidad media-baja que nunca tuvieran ninguna experiencia laboral. Rapaces de 18 a 30 anos, con interese no comercio e moi motivados. Mi objetivo es tener un trabajo, ser feliz como toda la gente. Yo tengo ganas de superarme a mí misma para que la gente vea cómo nosotros trabajamos, para que la gente vea nuestro esfuerzo y nuestro poder hacia el trabajo. Durante la formación teórica lo que hacemos es trabajar contenidos básicos de competencia matemática y comunicación, sobre todo comunicación, enfocada a atención al cliente. Y luego en la parte práctica, cada empresa hace una formación teórica adaptada a su política y luego la formación práctica propiamente dicha. Ademais de ofrecerlles unha oportunidade laboral, Aprender Traballando intenta romper os estereotipos existentes cara a estes colectivos. Pues esa, para mí personalmente, es la motivación extra que me da como persona saber que se está rompiendo prejuicios. No todo el mundo son iguales, no todo el inmigrante no trabaja, no todo el mundo inmigrante, por todo el mundo hay que juzgar cada uno por personalidad y por cada uno, porque en todos los países hay un vago y un trabajador. La gente se cree que nuestra etnia, la etnia gitana, nada más se tiende ahí a estar en el mercadillo o con la chatarra y con el robo. Pero no es así, porque en la etnia gitana hay de todo un poco, como en todos los lados. Nosotros, la etnia gitana, lo que queremos es tener nuestro trabajo propio, nuestro empleo, porque queremos ser felices como gente normal que somos. No somos una cosa ahí fuera de lo normal, somos gente igual que la demás y lo que queremos es vivir felices y romper prejuicios. Motivados e orientados cara ao futuro. Poder acceder ao mercado laboral e non engrosar as listas do paro é o principal obxectivo destes rapaces, o mesmo que de calquera outro.